Hace unas semanas se dio el Premio Nobel de Literatura a la francesa Annie Ernaux. A ver, acabo de terminar de leer la gran mayoría de las obras de Annie Ernaux, que es esta ganadora del Nobel del 2022. Y la verdad, voy a ser súper sincero, no tenía idea de su existencia, pero ha ganado muchísimos premios. Muchísimos. De hecho, todos estos que aparecen en pantalla son los que ha ganado. Annie Ernaux nació en 1940 en Normandía, de una familia trabajadora de clase baja. De hecho, en El lugar, que es uno de sus libros, uno de sus primeros libros, nos cuenta la vida sufrida de su padre, de que incluso tenía que vivir en el granero, luego de cumplir cierta edad para que fuera a trabajar. Poco a poco vemos el ascenso de esta familia, de la familia de los padres y por consiguiente también de Annie Ernaux. Su vida va a estar marcada principalmente por un negocio que tienen los padres. Este bar, pulpería o es una especie de almacén que tiene una cafetería y a la vez tiene un bar y también vende productos. Esto va a hacer que sea parte de las personas de clase baja, pero un poco más alta que la clase más baja. ¿Por qué? Porque ellos podían subsistir o ellos aparentaban, que Annie Ernaux lo dice textualmente en la gran mayoría de sus libros, su padre y su madre siempre aparentaban tener más dinero simplemente por demostrar, no sacaban nada más, por la apariencia de las cosas, que es algo que va a marcar mucho a ella, incluso en su escritura. Otra cosa que va a marcar a Annie Ernaux es su ida a el colegio. No cualquier colegio, sino que un colegio católico. Un colegio que era para las personas de clase burguesa, que no correspondía al estatus en el cual vivía la familia de Annie Ernaux. Eso la va a marcar mucho porque poco a poco va a darse cuenta que no es tan pobre como la gente más pobre que vive cerca suyo, pero tampoco tiene los privilegios de la gente que está en un estatus socioeconómico más alto. Y eso va a acarrearle muchos problemas, va a acarrearle también muchas inseguridades, muchas bajas de autoestima. Lo vemos en su primera obra, que no era autobiográfica, pero sí muestra este pasado de escuela católica, que ella era una chica becada que tenía que ir a aparentar. A todo esto, la primera novela de Annie Ernaux es Los armarios vacíos, que cuenta la historia de una mujer que tiene un aborto, que luego vamos a ver más adelante que era ella misma, solamente que reflejada en otro personaje, porque había mucha gente viva que podía reconocer ciertos elementos y eso le daba miedo. Entonces, estos dos elementos principales, uno, la tienda, la pulpería, el bar, y el otro, el colegio católico, va a hacer que Annie Ernaux sea extremadamente consciente de su estatus socioeconómico y su estatus cultural. Ella sabe que no tiene todo y es una de las que más mal lo pasa. Pero no voy a hablar más de la vida de Annie Ernaux, porque hablar de la vida de Annie Ernaux es literalmente hablar de su obra. Ella se caracteriza por la autobiografía, o como le gusta llamar a las personas de ciertos círculos, autoficción. Y aquí me voy a detener un momento. La autoficción es, en muy pocas palabras, una autobiografía, pero que le va metiendo ciertas características ficcionales, lo cual a mi parecer sigue siendo una autobiografía, porque no hay autobiografía que uno no le vaya metiendo de su cosecha o que uno no vaya ensalzándola para no quedar tan mal. Entonces, Annie Ernaux se centra principalmente en la autobiografía, en la autoficción, para mostrarnos su escritura, lo cual me lleva a otro punto, que es la escritura. El Comité del Nobel le dio este premio por su agudeza clínica, por la cual descubre las raíces. Y esto es tal cual la obra de Annie Ernaux. Es como un bisturí, es como un chisme que le estoy contando a otra persona. Es simplemente escritura plana,
escritura simple. Y esa característica de la escritura de Annie Ernaux va a ser también característica de ella. ¿Por qué? Porque puede estar contando momentos tan importantes como la muerte de una hermana, cómo llora el padre, la muerte del mismo, o incluso, al mismo nivel, escribir cosas como una entrevista de trabajo, o cómo va corriendo en el momento de tener su aborto, cómo va corriendo con el feto. Esa escritura lisa y llana hace que Annie Ernaux pueda contar todo en un único párrafo, en un simple párrafo o en unas simples páginas. Ya pasó toda la historia. Y lo que vemos más adelante en los libros, que la gran mayoría de los libros son pequeñitos, son muy cortos, no tiene mayor importancia más que conocer a nivel social ese hecho que ocurrió. La obra de esta escritora se caracteriza por estar en primera persona, por tener un tipo de narrador protagonista, aunque en su obra magna, Los años, tiene un narrador en tercera persona y también tiene un narrador en primera persona plural, un nosotros, pero principalmente es en primera persona singular, un protagonista. Al ser autobiográfico es más que obvio el porqué. Es absolutamente claro en la gran cantidad de novelas que ha escrito que tiene un dejo feminista, que tiene una opinión y una crítica feminista hacia la gran mayoría de las instituciones o la gran mayoría de los hechos que ocurren alrededor de su vida. Por ejemplo, el acontecimiento cuenta cómo ella tiene tantos problemas para poder abortar. Como característica también tenemos la objetividad. La objetividad angular en esta parte, en esta escritora, es tal que, como decía antes, puede escribir hechos desastrosos o hechos pueriles de la misma manera. Es así como tenemos descrito en las primeras páginas de El lugar una entrevista de trabajo, y también tenemos descrito casi de la misma manera, o de la misma manera me atrevería a decir, la muerte del padre. Fue tal cual como si describiera esta entrevista de trabajo que tuvo anteriormente. Entonces, esta objetividad se da a través principalmente de hechos concretos. Mejor dicho, no de hechos concretos, de elementos concretos. Ya sea fotografías, videos, música, marcas, revistas. Vemos cómo Annie Ernaux va tomando en su escritura elementos que se pueden reconocer en Francia de esa época y llevarlo a la escritura para que a través de estos elementos vaya recordando ciertas cosas. Un ejemplo claro lo tenemos en Pura Pasión, que Annie Ernaux está rayada, como se diría acá en Chile, o está completamente fuera de sus cabales por un hombre. Y dice que no quiere botar la bata con la cual él andaba en su casa porque le recuerda a él. Y en el momento en el que ella suelte esa bata, va a saber que va a ir perdiéndolo en la memoria poco a poco. Aquí vemos cómo esta misma Annie Ernaux, a través de los elementos de la vida, la fotografía, los libros, las canciones, etcétera, va rememorando lo que le ocurrió antes. Y eso a la vez que en todas sus obras. Es así como tenemos, por ejemplo, en La vergüenza, que se trata principalmente de un momento de la niñez de Annie Ernaux en el cual el padre intenta matar a la madre y se cuestiona el por qué. Va a la biblioteca para corroborar qué pasó en ese día, porque lo tiene muy claro en la memoria. Y encuentra muchas cosas banales, muchas cosas que no tienen importancia o que no tienen relación con la trama del libro. ¿Y qué quiere decir esto? Que fue un acontecimiento sin importancia. Para ella, para la protagonista y para la autora, es un acontecimiento de importancia que le marca hasta el momento en la actualidad. Pero para el mundo fue algo insignificante. Y esto también es una característica de Ernaux. La trivialización en el sentido más técnico de la palabra, o sea, llevarlo a lo común, que no todo tiene que tener un significado, que los acontecimientos que pasan en la vida nosotros podemos creer que son lo más importante que pueda pasar, pero no es así. Un momento extremadamente insignificante para el país puede ser lo más importante en la vida de una persona. Entonces, la escritura de Annie Ernaux, como había dicho antes, es extremadamente simple. No por eso carece de sentido. De hecho, me atrevo incluso a decir que es por esto mismo lo que la hace tan identificadora con las demás personas o con su público. Pero esta escritura tan
impersonal, siendo que es una autobiografía, hace que los personajes también carezcan de profundidad. Y esto nos muestra que los personajes, y a nivel general las personas en la realidad, no pueden estar separadas de la sociedad. Necesitan vivir en sociedad, porque sin esta sociedad, el personaje o la persona carecería de sentido. Y quiero dejar esto súper en claro, porque esta es una de las principales razones por las cuales se les dio el Nobel. Este carácter social, que ya no importa lo individual, sino que las trabas que nosotros tenemos se pierden o se disuelven en esta sociedad, es la razón de su escritura. Muy pocas veces un individuo puede sobresalir, y eso lo demuestra muy claro. Sus personajes nunca sobresalen, siempre son uno más. Entonces podemos decir que Annie Ernaux es marcadamente en su escritura un ente social. A través de esta escritura que tiene y de esta poca caracterización de los personajes, pero mostrándolos siempre como un ente social que necesita ser social porque si no, no sería considerado literalmente. Tenemos que ella va planteando ciertas críticas. Repitiendo lo que dije antes, esto también es una de las características por las cuales se le dio el Nobel, que toda su escritura no la escribe como si ella fuera la que lo vivió, porque sabe que todos sus escritos son experiencias que pueden ser entendidas por otros, son experiencias compartidas. Es por eso que a nivel general, o por lo menos mejor dicho, lo que está traducido al español de la obra de Annie Ernaux, vemos cómo a través de toda esta escritura, lo único que podemos sacar en claro es que somos sujetos interdependientes, entre uno y otro, y que no hay otra manera que a través de compartir estas vivencias nos podemos conectar el uno con el otro, o sea, de acercarse de tal manera que yo pueda entender a otra persona es a través de estas experiencias compartidas, que si bien pueden ser personales para nosotros, puedo encontrar vestigios de la misma experiencia en otra persona, o puedo encontrar vestigios del mismo hecho que me ocurrió, que le ocurrió a alguien cercano, en otra gente. Esa dependencia tan profundamente social es lo que nos muestra esta escritora. Y es por eso que ganó el Nobel, por esta visión de juntar a la gente. Recordemos que el Nobel, a pesar de todos los problemas que ha tenido, y sí, me refiero a Bob Dylan principalmente, tiene ciertos lineamientos, que uno de los principales es la unificación, la paz y la cohesión social. Ahora, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno de Annie Ernaux? Es que la gran mayoría de su público se puede identificar. Lo malo es que no es para todo público. Como dije antes, pensé en el acontecimiento que era muy chocante. Seguí leyendo y al final me acostumbré a su escritura. Pero si alguien solamente lee un único libro de Annie Ernaux porque fue la Nobel 2022, entonces quizás pueda gustarle o pueda no gustarle por la forma tan desgarradora con la cual habla. Cuando partí leyendo a Annie Ernaux, partí con el acontecimiento. Y luego de terminar de leerlo, de cerrar el libro, se me vino inmediatamente lo que dijo Kafka de la literatura, de qué tenía que ser la literatura, qué él consideraba literatura. Y en pocas palabras, era como un cuchillo que tenía que atravesar el hielo helado. No recuerdo muy bien cómo decía, pero era algo así como el cuchillo que tenía que atravesar el hielo helado del corazón. Eso es lo que sentí con Annie Ernaux. Me estremeció. No pude seguir leyendo por unos cuantos días. Entendí a la perfección las palabras de Kafka. La otra cosa buena es que los libros de esta escritora, en realidad, excepto los años, todos los demás son extremadamente cortos, pero no por eso van a ser insustanciales. Según la misma Annie Ernaux, el libro con el cual uno debería partir es Los años. Yo creo
Sinceramente yo creo que debería ser pura pasión porque es un libro que a cualquiera le puede llegar, porque cualquiera sabe lo que es estar enamorado. Quizás en este momento Anne Arnaud es la principal escritora de la actualidad, en una sociedad en la que la intimidad cada vez está más relacionada con lo público a través de redes sociales. Anne Arnaud sí es una escritora para el Nobel.